a nuestro hermano, el pastor Steve Biev, creo que se pronuncia así. Él es pastor, misionero, director de la misión menonita. Es algo interesante porque nos atañe. Esta iglesia comenzó por misioneros menonitas que vinieron a esta tierra a traer el evangelio. Y él es director de la misión, trabaja en parcería con muchos países, tanto en África como también en Europa. Y también es compañero y jefe de nuestro hermano Paco. Durante muchos años han trabajado juntos y es un placer tenerlo aquí con nosotros hoy. Así que voy a pedir que él pueda venir para traer el mensaje y Ushi que nos va a traducir también. Así que ellos van a venir y vamos a orar por ellos para que el Señor pueda bendecir. No sé si podemos tener el otro micrófono, si alguien me ayuda ahí con un micrófono para... vamos a orar en ese momento. Padre Santo, tú eres digno de toda la honra, de toda la gloria, de toda alabanza. Queremos escucharte a ti. Bendice al pastor Steve, habla a través de él, que su voz sea, Padre, tu voz en esta mañana, que lo que tú has puesto en su corazón sea lo que necesitamos escuchar de ti en esta mañana. Bendice a Ushi también que va a traducir, Señor. Dale sabiduría para entender y para poder traducir, Señor, a nuestro idioma tu palabra, Señor. Gracias por ellos, en el nombre de Jesús. Amén. It's a great pleasure to be with you this morning. Es un gusto poder estar con vosotros en esta mañana. And as we were worshiping today, as we were singing, I was thinking about what I wanted to share with you this morning. Mientras estábamos en el tiempo de alabanza y estábamos adorando, estaba meditando en lo que iba a compartir con vosotros. And sometimes when we focus on salvation, A veces cuando nos centramos en la salvación and the fact that Jesus has saved us from our past, y el hecho que Jesús nos ha salvado de nuestro pasado, sometimes we end up stopping there, a veces paramos ahí en ese punto and we don't know what to do with our present or our future, y no sabemos qué hacer con nuestro presente o con nuestro futuro. nor do we know exactly what to do with our past. Y tampoco tenemos muy claro qué hacer con nuestro pasado. We have many injuries in our past, sometimes it's sin, sometimes it's simply bad experiences. A veces tenemos muchas heridas, tenemos malas experiencias en nuestro pasado. For example, when I was a 7-year-old boy, Por ejemplo, cuando yo tenía 7 años, I was playing at school with a friend, estaba en la escuela y estaba jugando con un amigo and he found a small bullet. y él encontró una pequeña bala. But we really didn't know, we knew it was a bullet, but we were a little stupid. No, We were young children. sabíamos que era una bala, pero realmente no sabíamos el peligro de ello, éramos pequeños. And we took it in the school playground. Entonces la cogimos, estábamos en el parque de niños de la escuela. We put it on the ground and we were pounding on it with rocks. Entonces estábamos en el parque y con piedras empezamos a golpear la bala. And we thought somehow it would simply break open. Y pensamos que simplemente lo que iba a pasar es que se iba a partir, But it didn't break. pero no se partió. And so after school we took it home. Y como no se rompió, pues después del colegio nos la llevamos a casa. Because behind my house there was a cemetery. My dad was a preacher and we lived at the church and there was a cemetery at the church. La llevamos a casa, mi padre era pastor y detrás de nuestra casa había un cementerio. And there was a gravel road with lots of little rocks. Y entonces ahí en ese cementerio había un camino de gravilla, de piedritas pequeñas. And so we were there on the ground pounding away on that rock. Y entonces otra vez On the bullet. Otra vez nos pusimos a hacer lo mismo, en esa tierra empezamos a golpear con una piedra la bala. And then I remember seeing a big rock and I got up and I
I went over and I got it, and I turned and Y entonces vi una piedra más grande, me levanté y desde lejos la tiré con fuerza. boom. ¡Boom! Explotó. And I didn't know what happened, La verdad que no sé lo que pasó, but I knew something went in my eye. pero sé que algo entró en mi ojo. And I ran into the house Y corrí a mi casa and I said, Mama, Mama, come here. y le dije, mamá, mamá, ven, ven. I think I've been hit by a bullet. Creo que me ha golpeado una bala. And my mom, she knew I always was telling stories. Mi madre sabía que yo era un cuentista, siempre contaba historias. And she said to herself, what's this boy making up again? ¿Qué estará- Fabricando historia. ¿Qué historia me estará contando ahora mi hijo? Sí. And when she got to me, she looked at my eye and she saw something was very wrong. Y cuando llegó a mí vio que el ojo estaba bastante mal, que algo había pasado. So she rushed me to the doctor, Y entonces me llevó con mucha prisa al médico and then we went straight to the hospital, y de ahí fuimos directamente al hospital. and they sewed it up, they cleaned it up, Limpiaron mi ojo y lo cosieron. but then several months later they had to remove it because it was not going to work. Pero varios meses después tuvieron que quitarme el ojo porque no se iba a curar. And for many, many years of my life, Y por muchos, muchos años de mi vida, I felt that when people saw me, they saw a person with one eye. por muchos, muchos años yo sentí que cuando la gente me miraba y me veía a mí, solo veían a un hombre con un ojo. It was like this was a huge barrier between me and everybody else. Esa sensación era una barrera muy grande entre la gente y yo. Because at school, the children would bully me, right? They would say, oh, look at the rock eye. En el colegio, por ejemplo, los niños pues me hacían mucho bullying y se reían de mí, me decían, mira el niño del ojo con la bala. So I always felt like I had to somehow get beyond that barrier. Y sentía que de alguna forma tenía que superar esa barrera. And so this sermon this morning, I'm going to be preaching from the story of Moses. Entonces el sermón de esta mañana que voy a predicar va a ser sobre Moisés. Except, and I want to talk about the title that came to me is that God wants to use our past. El título que me vino para este sermón es Dios quiere usar mi pasado. But first, before I start, I need to take a selfie. Pero antes de empezar me gustaría hacer un selfie. Because I want to have a memory of this morning. Porque me gustaría tener una memoria de esta mañana, o un recuerdo. Because you know, today, if you don't have a selfie, it hasn't happened. Ya sabes que hoy en día, si no te has hecho un selfie, no ha ocurrido. So here, I get this one. Okay. And now, everybody. Okay. In our culture, we are becoming people who don't see the present. En nuestra cultura nos hemos vuelto una gente que no vemos el presente. What we see is ourself, Lo que vemos es a nosotros mismos in front of situations. delante de situaciones o enfrente de situaciones. So, 15 years ago, Así que hace 15 años, if we had a photo, si teníamos una foto, it was always someone else taking of us. siempre era otra persona haciéndonos una foto a nosotros. 40 or 50 years ago, Hace 40 o 50 años, if we spoke with somebody, si hablábamos con alguien, they were always pretty close to us. normalmente siempre estaban bastante cerca de nosotros. But now, Pero ahora, we talk with people we don't see by our telephone.
Hablamos con gente que no vemos a través de nuestro teléfono. And through social media, we talk with people we've never met. A través de medio social, no les vemos tampoco y hablamos con ellos. And so we get more and more confused Así que cada vez más nos confundimos más about ourselves, sobre nosotros mismos, our identity, nuestra identidad, and our past. nuestro pasado, And that makes it difficult to understand our future. y eso dificulta el poder entender nuestro futuro. Now, even the way I've just finished saying that Aún así, que acabo de terminar de decir esto, is kind of wrong. realmente eso está mal. Because I want to show you in the story of Moses, Quiero enseñaros en la historia de Moisés, in chapter 3 of Exodus, en el capítulo 3 de Éxodo, that Moses, even however long ago he lived, whether it's 4,000, 6,000, 8,000 years ago, que Moisés, aunque sí vivió hace 4 o 5 mil años, Moses didn't know what to do about his past, aún Moisés no sabía qué hacer con su pasado and he really didn't know what to do about the future. y tampoco sabía qué hacer con su futuro. So when people say, right now in this time, we're living in a confusion like no other, Así que cuando la gente dice, wow, en este momento, ahora, vivimos en un tiempo de confusión, it's true and it's not true. es verdad, pero no es verdad tampoco. Because God has been working across the centuries Porque Dios ha trabajado a través de todos los siglos to transform people into his likeness and image. para transformar a gente en su imagen y semejanza. But that's something that happens in every single generation. Pero eso es algo que pasa en cada generación. Now, you remember who Moses is. Recordáis quién es Moisés, ¿verdad? Can somebody tell me what's your favorite story about Moses? ¿Puede alguien contarme cuál es tu historia favorita sobre Moisés? He was saved from the river. Yes, he was saved from the river. What happened after the river? ¿Y qué pasó después del río? When he got angry with the Oh, idol, the calf, oh, the idol the calf. Okay, that's another story. Another one. What else? When he's at Pharaoh's and he has to fight with the magicians. Uh-huh. Okay. So we know lots of different stories about Moses. Conocemos varias historias sobre Moisés. And sometimes theologians divide his life into 3 periods. Muchas veces muchos teólogos dividen su vida en 3 etapas. The 40 years of his youth growing up in Pharaoh's house. La primera parte son los primeros 40 años de su juventud creciendo en la casa del faraón. 40 years with Jethro's household once he left. Los 40 años después, donde está creciendo en la casa de Jethro. And the 40 years that he was the wilderness and leading the people of Israel. Y luego la última etapa, los siguientes 40 años, donde está guiando a la gente de Dios, al pueblo de Dios, a través del desierto. But in a certain sense, that's not important. Pero realmente eso no es tan importante. But it forms the base of our story. Pero da forma, da una base a nuestra historia. And when this chapter 3 of Exodus, Cuando en este capítulo 3 de Éxodo, according to that scheme, it would mean that he was about 80 years old already. So, I don't know. según este capítulo, y si nos basamos en lo que acabamos de decir de esas 3 etapas, en este capítulo él tiene que tener 80 años. Because the first 2 chapters of Exodus have told us the story in Pharaoh's house, his rescue there from the river, Pharaoh's household. He kills a man, he flees, he defends An Israelite. he
defends the ones daughters? wanting to get water, and then marries into that family and so forth. Entonces sabemos que los primeros 3 capítulos lo que nos cuenta es la época donde él está en la casa de Faraón y luego cómo tiene que escapar y cómo salva a las hijas de Jethro, en español, Jethro. And then, Almost done. y entonces la salva y se casa y entra en esa familia. and now he's at the end of that period, and God calls him. Y ahora, en el capítulo 3, está al final de esa época donde él está sirviendo con esta familia And y Dios le llama. we don't know exactly what he was doing, but we do know he was walking, and something caught his attention. No sabemos realmente qué él estaba haciendo específicamente, pero sabemos que algo le llama la atención. And we often refer to that story as the burning bush. Y muchas veces nos referimos a esa historia como la zarza ardiendo. See, and the thing that's funny is we remember it as the burning bush, Lo que es gracioso es que nosotros la recordamos, la historia, como la zarza ardiendo, but if we read it carefully, it's not the fact that the bush was burning that caught his attention. realmente si leemos la historia cuidadosamente, lo importante no era en sí que la zarza estuviera ardiendo. Apparently, it was normal enough that a bush would be burning because it was very hot and very dry, and at times things would start burning. Realmente en aquella época era algo muy normal que una zarza empezara a arder. But the thing that captured Moses' attention was that the bush was burning, but it was not being consumed. Pero lo que realmente le llamó la atención a Moisés no fue en sí que la zarza estaba ardiendo, sino que no se consumía. So because it wasn't being consumed, Y porque no se estaba consumiendo, that's for you. and because it wasn't being consumed, Y porque no se estaba consumiendo, he stopped. por eso paró. And he started to approach it, Y empezó a acercarse a la zarza. and God spoke from the bush Y Dios le habló desde la zarza. and said, "Stop. Y le dijo, para. Stop. Remove your shoes. Don't approach any further. You're on holy ground." Y le dijo, no te acerques más, quítate los zapatos, la tierra en la que estás es santa. And then he says that he calls out Moses' name, and we're getting down to verse 4, 5, 6, etc. And he says to Moses, "Don't get any closer. I'm the God of your ancestors, the God of Abraham, the God of Isaac and Jacob." Y entonces Dios comienza a hablarle a Moisés y le dice, no te acerques más, yo soy Dios tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. And he said, "I have heard the cries of the people of Israel in their slavery, He oído los llantos y el clamor de mi pueblo, de Israel, que está en esclavitud. and I'm going to send you to rescue my people." Y te voy a enviar a ti para que salvemos a mi pueblo. And what does Moses say in response? ¿Y qué es lo que Moisés le responde a Dios? He says, "Who am I? Moisés le dice, ¿quién soy yo? Who am I to bring the people out of Egypt?" ¿Quién soy yo para sacar al pueblo de Egipto, al pueblo de Dios de Egipto? As we continue the story, Según continuamos la historia, God teaches Moses step by step what's going to happen. según continuamos la historia, vemos que Dios le enseña a Moisés paso a paso. You're going to get there, you're going to bring the people together, you're going to demonstrate to them that you're sent by me. Vas a ir, vas a mostrarte a mi pueblo, vas a enseñarle que yo te he enviado a ti. And God says, I'm going to bring you out of Egypt, all of this stuff. He gives them all the details. Entonces Dios le da un montón de detalles de yo te voy a enviar y voy a sacaros de Egipto. And we get to the
end of this story, Y llegamos al final de la historia and Moses says, "Whoops, sorry, I jumped a little part here." Anyway, I'll get back to that. So he gets through. He tells Moses all these different things. I'm going to make you win over the people, and I'm going to bring them out. Entonces le cuenta todas estas cosas, ¿no? Que te voy a hacer para que vayas sobre mi gente y los saques de ahí. Moses still, in chapter 4, verse 1, he says, what if they won't believe me? Y aún en el capítulo 4, el versículo 1, Moisés aún así le dice, pero ¿y si tu pueblo no me cree? Yeah, you'll have to excuse me. I've never had asthma before. Disculparme, nunca he tenido asma antes. And Thursday night and then Friday, I had a difficult day. On Friday when I arrived in Madrid, I could hardly breathe. Desde el jueves y el viernes me ha empezado a costar respirar. And my doctor has been treating me for a throat irritation. Mi médico me ha estado tratando una irritación que tengo en la garganta. At the hospital, they gave me treatment and my lungs are much clearer right now. Aún en el hospital también me han hecho un tratamiento y me han liberado un poquito los pulmones. But they said it was undiagnosed bronchial asthma. Pero me han dicho que es una diagnosis de bronquioasma, asma bronquial. But I don't know. We'll see. Pero no lo sé, ya veremos. They're treating it, but I still have a cough and still have some throat irritation. But anyway, excuse me if I'm not dying. If I start to cough, it's okay. Disculparme, lo están tratando todavía y a veces tengo un poco de irritación y tos. But God says, or Moses says to God, what if I get there and I do all those things and they still don't believe me? Y entonces Moisés le dice a Dios, ¿y si voy y hago todas esas cosas y aún así todavía no me creen? And then God works with Moses once again, step by step. He gives them things to do. Stick your hand in your coat, bring it out. Throw down your staff. Y entonces Dios trabaja con él paso a paso y le da muestras, ¿no? Le dice, a ver, mete tu mano en tu túnica, sácala, tira tu bastón. And so God does all this magic to show to Moses, to prove him, these are things that you can do that will convince the people that I have sent you. Entonces Dios hace todo esto para Moisés, para convencer a Moisés de que cuando él vaya, la gente sepa que él le ha enviado y que le crean. And even after all of this time with talking with God and going back and forth with God, aún así, después de todo este tiempo de hablar con Dios, read chapter 4, verse 10, this one here. Okay. El capítulo 4, versículo 10 dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Isn't that hilarious? ¿No es eso gracioso? Here we think Moses is some kind of great man. Aquí pensamos nosotros que Moisés es un gran hombre, but he's a little man. pero es un hombre pequeño. And he says to God, you've been talking to me all this time. Y él le dice a Dios, has estado hablando conmigo todo este tiempo. You've been talking to me all of this time, and in spite of the fact that you're talking to me, Has estado hablando conmigo todo este tiempo, pero a pesar de que has estado hablando conmigo todo este tiempo, in spite of all these things you're promising me, a pesar de todo lo que me estás prometiendo, I have trouble talking. Tengo mucha dificultad en poder hablar. It's as if God were talking to me and I say, oh, but God, you haven't changed my eye. I'm still blind in one eye.
Es como si yo hablara con Dios y le dijera, sí, pero Señor, no me has cambiado, no has cambiado mi ojo, soy ciego de un ojo. There's a sense in which that's how all of us are before God when we are saved by God. Esa es la sensación, ¿no? Que como somos antes de que Dios nos salve. We are nothing but of a series of objections. No somos nada, pero una serie de objeciones, contradicciones. See. And so we want to convince God that God's wrong. Queremos convencer a Dios de que Dios es el que se equivoca. You're talking to the wrong person. Estás hablando con la persona You equivocada. must want somebody else. Tienes que buscar a otra persona, querer a otra persona. God, you better go home and think about it a little longer. Es mejor que vayas a casa, Dios, y lo pienses un poquito más. Finally, God gets impatient and angry with Moses. Y al final Dios se muestra un poquito impaciente, ¿no? Y casi se enfada. And he says, okay. Look, I'll give you somebody. I'll give you your brother-in-law, Aaron, to go and speak. Él le dice, ok, te daré a tu hermano Aarón para que vaya y hable por ti. But it says that God is angry with him. Pero dice que Dios está enfadado con Moisés. So what we have there is a battle. Lo que tenemos aquí es una batalla. It's a battle between God's will and Moses' self-understanding. Lo que tenemos aquí es una batalla entre la voluntad de Dios y cómo Moisés se ve a sí mismo. Moses doesn't understand his own story. Moisés ni siquiera entiende su propia historia. We tell people all the time, oh, you know what's best for yourself. Nosotros le decimos a la gente siempre, oh, tú sabes lo que es mejor para ti. We have a very individualistic understanding of ourselves. Tenemos un sentido muy individualista de nosotros mismos. I can't even give you advice. Yo no te puedo dar consejo. I have to say before I tell you something, I have to say, oh, I don't know about you, but for me, this is true. Muchas veces, cuando estamos hablando, no decimos, bueno, yo no sé de ti, pero si yo fuera a dar el consejo, para mí, Our understanding of truth is not something that is shared, it's for me. nuestro, como entendemos la verdad es para mí. What's true for you is true for you. Lo que es verdad para ti es verdad para ti. Truth is subjective. La verdad es algo subjetivo. And Moses was guilty of the same thing. Y Moisés también pecó de lo mismo. He didn't even understand his own history. Él ni siquiera entendía su propia historia. He had forgotten Él se había olvidado that he was raised in the house of Pharaoh. de que él había crecido en la casa del faraón. He had forgotten that he spoke perfectly their language. A él se le había olvidado que él hablaba perfectamente el idioma de los egipcios. He had forgotten that he understood their culture. Él había olvidado que él entendía la cultura de ellos. He had forgotten that he had access to the house of Pharaoh. A él se le había olvidado que él tenía acceso a la casa del faraón. In fact, what is strange is that he remembered that he was part of the people of Israel. Lo que es extraño es que lo que él recuerda es que él es parte del pueblo de Dios. Because in Exodus, we don't have any story about personal encounter with God. Sorry, what? We don't have any example with Moses of an encounter with God prior to the burning bush. No sabemos, la historia no relata que Moisés tuviera un encuentro con Dios antes de la zarza ardiente. As far as we know, he grew up strictly within the culture of Israel. Todo lo que sabemos es que él creció estrictamente en la casa de Israel, en la cultura de Israel. Except for those few months, few years perhaps, where he was taken by his mother and raised by his mother because he was Jewish. Lo único que sabemos es por esos meses o años que a lo mejor pudo estar en la casa de su madre, que era judía. So perhaps while his mother was nursing him or taking care of him,
Puede ser que durante esa época donde su madre estaba cuidándole, dándole el pecho, she talked to him about the people of Israel, about his origins, about God's carrying them over the centuries. puede ser que durante ese tiempo ella le hablara sobre la cultura de Israel, la historia de Israel, cómo Dios les ha llevado por los años y los siglos. But as to Exodus, it's as if he had totally forgotten that story, that part of his life. Es como si en Éxodo a él esa parte se le había olvidado, Because one day he arrives porque él llega un día, and he sees two Jewish men fighting each other. él ve dos hombres judíos peleándose. Is that the first time two Jews ever fought? ¿Esa es la primera vez que dos judíos hayan podido pelearse? Is it the first time he ever saw them? ¿Es la primera vez que él vio algo así? Probably not. Seguramente no. But it was like a little burning bush. Pero es como la zarza ardiente. He saw them fighting, and all of a sudden he says, "You're fighting the wrong people. You're supposed to be together." Cuando les ve pelear, algo reacciona en él y entonces les dice, estáis peleando la gente equivocada. And then the next day he finds out, or he realizes that somebody witnessed him killing another person. Y es al día siguiente que él se da cuenta que alguien fue testigo de cómo él mató a una persona. So Moses is trying to defend somebody in justice, but he does an injustice in the process. Entonces Moisés, ¿no?, intenta proteger a alguien al hacer una injusticia que se estaba ocurriendo, él hace una injusticia peor al matarlo. And instead of standing up for himself and explaining, he flees. Y en vez de defenderse ante esta situación, escapa. And then we have the two stories at the well where he defends the women who are wanting water, and he saves them from the others, the bandits, etc. We have those stories where he has a sense of justice in there. Entonces, después de ese momento, cuando él se escapa, tenemos las historias, ¿no?, donde él intenta salvar a estas chicas, estas mujeres, de unos bandidos que están intentando coger agua y no les dejan, ¿no? O sea, vemos ya que él tiene un sentido de justicia dentro. But the only place I can understand that he may have received that is when he was with his mother as a baby. Realmente en el único momento donde yo pueda ver que él haya podido recibir esa sensación es cuando estaba con su mamá. So somehow, even though he was being raised in the Pharaoh's mansion, Aún así que él había crecido en la casa del faraón, he somehow, deep inside him, had a passion for the people of Israel. de alguna forma él, muy profundo en su corazón, tenía una pasión por el pueblo de Dios. And somehow, God wanted to reawaken that. Y de alguna forma Dios quiso despertar eso en él. And so God calls Moses, Entonces Dios llama a Moisés, and he says, "I want to use you." quiero usarte. And Moses' first response is, "Who am I?" Y entonces la primera respuesta de Moisés a Dios es, ¿quién soy yo? So just in the same way, for many years, Moses forgot about the people of Israel. De la misma forma que Moisés había olvidado todos esos años, Now he's been married into Jethro's family. He's had a long history there as a shepherd and so forth. And he's forgotten that he was raised in Pharaoh's household. entonces tantos años que él ha pasado con Jetro y su esposa, que se le han olvidado los años en los que él estuvo en la casa de Faraón. And God says to Moses, "I'm going to send you to deliver the people of Israel." Y entonces Dios le dice, yo te voy a enviar a ti para que liberes al And pueblo de Moses Dios. says, "How am I going to know Y entonces Moisés le dice, pero that ¿cómo you're voy a the one saber, who sent me?" que tú eres el que me envía? And you know what God says to him? ¿Y sabes lo que Dios le dice? God says, "You know, one day
you will bring the people of Israel here to worship me on this mountain. Dios le dice, ¿sabes? Un día tú vas a traer a los israelitas a este monte para adorarme a mí. Do you know what? That is 40 some years later. Eso es realmente unos 40 y tantos años Más. después. He says, how will you know? Well, 40 years from now, people will worship me here. ¿Cómo vas a saber que soy yo el que te envía? Porque 40 años o más vas a traer a este pueblo a que me adoren a mí. So God doesn't say that you will know that I have sent you because the Pharaoh will let the people go. Entonces Dios no le dice, oh, vas a saber que yo soy el que te envía porque Faraón va a dejar ir a mi pueblo. He doesn't say you will know when you cross the sea and you're protected from the army. Vas a saber que soy yo el que te envía porque una vez que cruces el río vas a estar protegido por mí. He doesn't say you will know when you receive the 10 commandments on the mountain. Lo vas a saber cuando estés en el monte y te dé los 10 mandamientos. He doesn't say that you will know when you are being led by the pillar of fire and the cloud. No lo dice, por ejemplo, cuando seas guiado por el desierto por una nube o por una columna de fuego. No, he says you will know when the people are worshiping me in the land I have promised you. Lo vas a saber cuando veas que mi pueblo me adora en la tierra que yo he prometido. That's a long time to wait to know. Ese es un tiempo muy largo para saber. I think for me this message came to me a few weeks ago Este mensaje me vino hace varias semanas. because now I'm 61 years old Ahora mismo tengo 61 años and I'm going to retire in 5 more years. y voy a jubilarme en unos 5 años. And I'm feeling like there's so much work to do. Y siento como que hay tanto trabajo que hay que hacer. And I remember when I used to run as an athlete. I'm short, now I'm a little fat, but then I was very skinny. Entonces recuerdo cuando solía correr, bueno, ahora mismo pues soy bajito y estoy algo de sobrepeso. But when you run the 400 meter, you know, it's the longest sprint. You know, you have to run very hard all the time. Cuando corres los 400 metros, tienes que esforzarte mucho, correr con fuerza. But for me, I always had to measure my energy. Pero para mí, yo siempre tenía que medir la energía que usaba. And I'd start out fast, but then I'd try to be more measured as I'd go the second 100 meters, the third 100 meters. Entonces, al principio corría más rápido, pero después intentaba ser más constante hasta que llegaba a los 300 metros. Because I wanted to be sure that as I came around the corner for the last 100 meters, that I was ready to give everything to get to the goal. Porque quería asegurarme que cuando llegara a esos últimos 100 metros tuviera todavía energías para dar todo para llegar hasta el final. But I'm feeling like there's so much work to do. Pero siento que hay tanto que hacer, tanto trabajo. There's so much preparation, so many people to get trained, so many tasks to accomplish. Pero siento que hay tanto que preparar, tanta gente que entrenar, tantas cosas que hacer. So a few weeks ago when I read that God said to Moses, you will know when God's people worship on this mountain. Así que hace unas semanas cuando leí esto, que Dios le decía a Moisés, tú sabrás cuando el pueblo de Dios me adoren a mí en este monte. I said to myself, who am I? Yo me dije a mí mismo, ¿quién soy yo? I have all of my plans. Yo tengo todos mis planes. I have all the things that I want to see accomplished. Yo tengo todos mis planes y que quiero ver hechos y cumplidos. But we worship the God who acts. Pero nosotros adoramos un Dios que actúa. And it's not, in a sense, it's not my problem. Y en un sentido no es mi problema. My job is to focus on the task that God has given me.
Lo que yo tengo que hacer es enfocarme en el trabajo que Dios me ha dado por hacer and to do the best I possibly can, y hacer lo mejor que pueda. but the rest is for God. Pero todo el resto es para Dios. So my word to you this morning, for conclude, Entonces, mi palabra para ti esta mañana, first of all, we have many burning bushes. primero sí, tenemos muchas zarzas que arden. There are many burning bushes in our lives where there are things that we're simply used to. Tenemos muchas zarzas ardientes en nuestra vida, ¿no? De cosas que ya estamos acostumbrados. Like, sometimes there's something that gets stuck in the corner of our room. A veces hay cosas, ¿no? Que se quedan a lo mejor atrapadas en la esquina de nuestro cuarto. We set it down there and we say, I'll take care of that later. Lo ponemos ahí en esa esquina y nos decimos, bueno, ya trataré con ello más tarde. But then we forget about it. It becomes invisible. Pero entonces se nos olvida y casi como se convierte invisible. But for Moses, one day it became a burning bush. Pero para Moisés un día se convirtió en una zarza ardiente. And God used it to draw his attention. Y Dios usó eso para llamarle la atención. So the first thing I want to say to you is, what are the burning bushes? What are the things that God is doing that God is trying to get you to pay attention to? Entonces, hoy quiero preguntarte, ¿qué zarzas ardientes están en tu vida que a lo mejor Dios quiere llamar tu atención? It may be that you get very angry at your spouse. Puede ser que a lo mejor te enfades mucho con tu cónyuge Or with your children. o con tus hijos. It may be that there are certain people that you've wanted to call or visit, but you always put it off. A lo mejor puede ser que haya gente que tú has querido llamar o visitar, pero siempre lo dejas para otro momento. It may be a little bit like my friend Paco, who for many years wanted to do seminary, and now he's almost an old man. A lo mejor puede ser como Paco, un ejemplo, que por muchos años quiso ir al seminario y estudiar y ahora, por ejemplo, es un hombre mayor. Well, he had his birthday yesterday, Fue su cumpleaños ayer. and he's only 5 years younger than I am. Y solo es 5 años más joven que yo, que él. Abuela. Es un abuelo. Abuelo. Anyway, the point is that there are things that God's calling us to do that we put off. Hay cosas que Dios nos está llamando y muchas veces las dejamos a un lado, las dejamos para más tarde. But pay attention to the burning bushes. Pero presta atención a esas zarzas ardiendo. The second thing I want to say is your responsibility is not the end, the achievement. La segunda cosa que te quiero decir es, no es tu responsabilidad el resultado, el final. Because Moses didn't make it into the promised land. Porque Moisés realmente no entró en la tierra prometida. The people did, El pueblo de Dios sí, but Moses didn't. pero Moisés no. But if Moses hadn't listened to God's call, if Moses hadn't paid attention to the burning bush, Pero si Moisés no hubiera escuchado a Dios, no hubiese prestado atención a la zarza ardiente. and the third thing is that Moses had the burning bush, and Moses had the staff that he used to be a shepherd. Entonces Moisés vio la zarza ardiente y también tenía la vara, And Moses had his past in the house of Pharaoh, y Moisés tenía su pasado en la casa de Faraón, just like I have my prosthesis, my false eye. así como yo tengo también mi ojo, mi prótesis del ojo. And I also, a number of years ago, I had to quit drinking because I was
becoming an alcoholic. Y hace varios años también tuve que dejar de beber porque me estaba dando cuenta que me estaba convirtiendo en un alcohólico. But God uses all of our past. Pero Dios usa todo nuestro pasado. Very often we say we're not acceptable to lead God's people because of our past. Pero muchas veces nosotros nos decimos, no, nosotros no somos aceptables para llevar o para guiar al pueblo de Dios. Because we sit there saying, oh, if people knew I had a drinking problem. Porque nos sentamos y pensamos, si la gente supiera que yo tengo un problema con la bebida, If people knew that I'm blind in one eye. si la gente sabe o supiera que yo soy ciego de un ojo, They would reject me. seguramente no me creerían. But the fact of the matter is, Pero la verdad es, God is the same God who walked with us in the past. Dios es el mismo Dios que ha caminado con nosotros en el pasado, God is the one who delivers us in the present, el que nos rescata o nos libera en el presente, and God is the one who leads us in the future. y Dios es el que nos guía al futuro o en el futuro. And the last thing I want to say Y la última cosa que quiero decir is that remember, Moses never stopped fighting with God. recuerda que Moisés nunca dejó de pelear con Dios. Even now that you've been talking to me all this time, I still cannot speak smoothly. Aún en el momento, ¿no? Cuando Moisés le dice, has estado hablando conmigo todo este tiempo, pero yo no puedo hablar claramente. We want God to change us now. Nosotros queremos que Dios nos cambie ahora. We want God to make us a different person. Queremos que Dios nos transforme a otra persona, Immediately. inmediatamente, ahora. But the thing is, God is the one who walks with us. Pero la verdad es que Dios es el que camina con nosotros. God walks with us to transform us into God's likeness and image. Dios camina con nosotros para transformarnos y seamos más semejantes a Él. God doesn't take away our past. Dios no nos quita el pasado. God takes away the power of the past. Lo que Él hace es quitarle ese poder al pasado. Just like when Jesus was resurrected from the cross, Igualmente cuando Jesús resucitó, Thomas comes to the disciples and Thomas says, I won't believe until I see the holes in his hands and the injury in his side. entonces Tomás le dice a los discípulos, yo no voy a creer hasta que yo no vea las heridas en la mano y en el costado de Jesús. To me, that seems crazy. Para mí eso parece una locura. Because for me, why would the resurrected Jesus, why would the Lord have holes in his hands? Para mí eso es una locura porque ¿por qué iba a tener el Señor resucitado todavía heridas en sus manos y en su costado? It's a lot like me with my eye. I thought, I'll never be able to be acceptable to God until my eye is healed. Yo siempre pensaba, no voy a ser aceptable para Dios hasta que no me sane el ojo. But the thing is, God raised Jesus, and that means that the nails, that the injury, the wound in his side, no longer had power over Jesus. Dios resucitó a Jesús, lo que significa es que esas heridas y esa herida en el costado ya no tenían poder sobre Jesús. So we have our past. Nosotros tenemos nuestro pasado, We can't change our past, no podemos cambiar el pasado, but God can help us take the power away from our past. pero Dios puede ayudarnos a quitarle el poder a ese pasado. So that rather than being dominated by who we were, En vez de estar dominados por lo que éramos en el pasado, if we grew up in a house, a family that dysfunctioned, there was lots of beating, there was lots of alcoholism, lots of drugs, we can't change that. por ejemplo, aunque hayamos crecido en un hogar donde hubo
mucho maltrato, mucha negligencia, a lo mejor alcoholismo. No podemos cambiar eso. We can't change that. But God can take away the power that has over us so that we can serve God in truth and in justice. Pero Dios puede quitarle el poder a ese pasado para que podamos servir a Dios en justicia. May God bless each one of you. Que Dios os bendiga a cada uno de vosotros. May God walk with you along the way. Que Dios camine con vosotros en cada uno de vuestros caminos. May God continue to change and embrace your history. Que Dios siga cambiándoos y podáis aceptar vuestra historia. So that through your history, through the experience that you have, through the gifts that God has given you, Así, a través de tu historia, de los dones que tienes o los talentos, this city, this community can be transformed Para in que- God's likeness and image. para que esta comunidad, esta ciudad, pueda ser cambiada más a su imagen. God bless you. Dios os bendiga.